mañana estaba compartiendo acerca de este pasaje y la realidad, hermano, es que a veces nosotros necesitamos comprender y asumir de que a veces no todo nos va bien, por más que conozcamos del Señor. Amén. Es una realidad, porque si yo le digo, mire, usted tiene a Cristo, todo le va a ir bien, la vida le va a ser maravillosa, pum para arriba todos los días, le voy a estar mintiendo, porque no es así. Sabemos que cuando tenemos al Señor en nuestra vida, tenemos la fortaleza para poder enfrentar lo que sea y poder salir victorioso. Tal vez no siempre vamos a recibir la respuesta que nosotros queremos o estamos esperando, pero sabemos que en el Señor siempre vamos a poder experimentar su mano de poder sobre nuestra vida. Amén. Y pensaba en esto, cómo justamente nuestra vida, podríamos decir, es una especie de sumatoria de luchas, de pruebas, de momentos difíciles, pero también de victorias. Amén. Y a veces nosotros en el Señor somos muy de ponerle pila. ¿Cuántos están en victoria? Amén. Pero la realidad es que a veces como que le ponemos pila, que todo es pum para arriba, pero a veces no todo nos pasa por ese lado. Hay veces que experimentamos los momentos de victoria, cuando confiamos, esperamos, trabajamos, pero también hay momentos que son difíciles de enfrentar, difíciles de transitar, y para cada uno es la experiencia que lo va formando a uno. Amén. Por eso le digo que es la sumatoria de un montón de situaciones hasta que alcanzamos la victoria. Y gloria a Dios si podemos hablar de victorias en este tiempo, si podemos hablar de situaciones de bendición, estamos bien, estamos bendecidos, todo nos marcha como queremos. Gloria a Dios por ese tiempo. Pero también tenemos que entender que pueden haber situaciones donde tal vez las cosas no funcionan como nosotros queremos. Y me gusta poder ver en la palabra de Dios y cómo en la palabra de Dios no encontramos personajes bíblicos donde se los trata de poner como superhéroes que nunca se equivocaron o nunca pasaron momentos difíciles, ¿no? Hoy todos quieren ser X-Men, así, ¿no? Como que todo lo vencen, todo lo pueden, todo lo enfrentan y siempre hay victoria. Pero la realidad es que a veces pasamos situaciones difíciles. Y la Biblia nos enseña a hombres y a mujeres que aprendieron a confiar en Dios en medio de situaciones sumamente difíciles. Por eso también es bueno, fíjese, poder entender que a través de las crisis nos podemos aferrar cada vez más al Señor. Amén. Y encontramos en los salmos expresiones de personas que fueron inspiradas por el Señor, pero en definitiva son expresiones de hombres que levantan su voz al cielo y expresan palabras desde lo profundo de su corazón. Y como somos seres que padecemos situaciones, a veces podemos hablar de victorias y a veces inevitablemente vamos a hablar de momentos complicados. Y cuando estamos en victoria, el lenguaje es de victoria, ¿no? Es de bendiciones, vamos, fuerza, ánimo, tiene la fuerza para poder animar. Pero cuando las cosas no van tan bien, inevitablemente nuestro lenguaje se ve un poco modificado por justamente experimentar esos bajones, ¿no? Y nos sentimos así. Y ¿saben qué, hermanos? A mí me gusta poder ver en la palabra de Dios que Dios no censura eso. Dios no nos censura porque a veces no nos sentimos bien. Y como le decía, en los salmos nosotros encontramos expresiones de personas que han pasado por situaciones difíciles y que justamente teniendo la capacidad de poder expresarlo a través de poemas y de músicas encontramos los salmos. Por eso le invito a que pueda abrir su Biblia en un salmo sumamente conocido, que es el Salmo 42. Salmo 42, del 1 al 11, y vamos a ir leyendo un versículo cada uno, ¿amén? ¿Le parece? Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed del Dios de la vida. ¿Cuándo volveréis a presentarme ante Dios? Día y noche sola me alimento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que toda hora me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén. Nosotros encontramos acá al salmista justamente expresando lo que tenía en el corazón, ¿no? Y si nosotros tuviéramos que definir, es un salmo de victoria que habla de triunfo, de que todo está bien, de que él está pasando un momento pero maravilloso. No. ¿Qué expresa el salmista? Tristeza, Tristeza, dudas, desánimo. Pero ¿cómo un hombre así va a quedar plasmado acá en la palabra de Dios? ¿Cómo una persona que tiene un lenguaje tan negativo, tan mala onda, podríamos decir, cómo va a quedar acá en este libro santo que es la Biblia? Por eso Dios lo permite, para que nosotros podamos aprender y comprender que justamente Dios conoce cómo somos nosotros y que hay situaciones que nos pueden llegar a afectar y podemos sentirnos a veces, como en el lenguaje común decimos, nos bajoneamos, nos sentimos mal, ¿no? Pero me gusta poder ver cómo el salmista lo expresa. Y podríamos decir que también a la vez podemos ver una especie de realidad espiritual que tiene que ver con la sed del alma. El salmista aquí, en este salmo, está expresando algo que es inevitable para toda persona, que es experimentar sed en el alma, sed en el corazón. Esto es lo que expresa el salmista. Y yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que aprender a saciar nuestra alma. ¿En dónde? En el Señor. Porque es el único lugar. Dios es el único que puede llenar y satisfacer nuestra vida. Lo primero que este salmo me muestra es justamente el poder comprender que hay una vida interna, hay una vida interior que nosotros tenemos que saciar. Fíjese que el salmo arranca con una comparación. ¿Cuál es la comparación que él hace? Como el siervo anhela el agua, así anhela nuestra alma de Dios. Es parafraseado. Pero está hablando de cómo el siervo dice, tiene sed. Y lo primero que yo tengo que entender o comprender es esto, que hay una vida interior que yo tengo que saciar. El salmista nos expresa de que el siervo tiene sed ¿de qué? De agua.
Y el agua es algo que existe, es algo real. Ahora, cuando el salmista expresa, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿qué está diciendo? Mi interior tiene sed de Dios, tiene sed de lo espiritual. Y nuestro ser nunca va a experimentar sed de algo que no exista. Por eso nosotros tenemos que entender que hay una vida interior y tenemos que aprender a reaccionar a esto. La sociedad justamente no quiere reconocer que hay una necesidad interna, una vida espiritual que solo Dios puede saciar. ¿Qué es lo que dice la gente? Eso es un mangué loco. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Quédate durmiendo. Quédate en tu casa, haz otras cosas. Disfruta la vida, pasala bien. Y el hombre, cuando a veces intenta saciar lo interno, busca en lugares cerrados. No cerrados, errados. En lugares errados. Y comienza a buscar en lugares donde justamente lo que hace es llevarlo por camino de perdición, ¿no? Entonces necesitan experimentar ser saciados internamente. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, la noche, la joda, tomar, correr detrás de actividades que no hacen bien a nuestro cuerpo, ¿sí? Y la gente busca saciarse, busca llenar el vacío del corazón, pero busca en lugares cerrados. Por eso Proverbio dice, para el hombre hay caminos que parecen certeros, que parecen correctos, pero el final es camino de muerte. La palabra nos enseña de que a veces nosotros corremos detrás de algunas cosas que justamente lo que producen en nosotros es muerte. Y uno dice, pero ¿y por qué la gente lo hace? Justamente porque no quiere reconocer la necesidad de Dios. Entonces es más fácil correr como corren todos como cuando uno le tira alimento a los pollos y salen todos corriendo para el mismo lado. Y la gente quiere ser así, no quiere ser diferente. Quiere ser parte del montón y corre detrás de un montón de cosas que en definitiva lo único que hacen es dañar el corazón, es matarlo, es destruirlo. Y ese es el mejor plan del enemigo. No existe lo espiritual. No busque de Dios porque Dios no existe. Es el mejor plan que Él tiene. Por eso nosotros tenemos que aprender a comprender que hay una vida interna que yo tengo que aprender a saciar. ¿Amén? Amén. El salmista, como le decía, lo expresa con la frase, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Amén? Amén. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y me gusta también esta frase, poder rescatar el hecho de que él aclara, no cualquier Dios. El salmista tenía una experiencia personal. Por eso él dice, yo tengo sed del Dios vivo. Él sabía a dónde tenía que recurrir. Y lo único que puede saciar mi corazón es lo que yo tengo que aprender a aceptar. Lo único que puede saciar mi corazón es la presencia de Dios. Por eso nosotros renacemos a una nueva vida cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando Él llega a nuestra vida, nosotros nacemos a una vida del Espíritu. No solamente continuamos en este cuerpo físico, sino que arrancamos una vida espiritual. Ahora, esa vida espiritual, hermanos, solamente la puede saciar Dios. Por eso yo tengo que continuar buscando de Él. Y cuanto yo más busque de Él, más saciado, más enriquecido voy a poder vivir esta vida. ¿Amén? Amén. Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios lo ha hecho, justo, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. ¿Y el 11? Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes.
Fíjense el tremendo beneficio que es experimentar la obra del Espíritu en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice primero, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, nacemos a una vida espiritual y comenzamos a tener vida espiritual. Comenzamos a experimentar el ser saciados en nuestro interior. Por eso es importante que yo busque la obra del Espíritu. Por eso es importante de que yo invierta tiempo en conocer de Dios, en orar, en buscar su presencia. Pero fíjense que también hay otro beneficio, porque dice, si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, ¿qué es lo que también hace? Dará vida a sus cuerpos mortales. Vivifica nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Ahí es cuando nosotros podemos experimentar ese renuevo en nuestra fuerza, en nuestro físico, en nuestra fuerza física. Por eso podemos enfrentar todo tipo de situaciones en Dios, porque no solamente tenemos fuerzas internas, fuerzas del Espíritu, sino también fuerzas renovadas en nuestro físico. Fíjese qué importante que es poder buscar la obra del Espíritu, porque el Espíritu te fortalece, el Espíritu te levanta, el Espíritu es el que hace que vos te puedas levantar en el nombre de Jesús y enfrentar todo tipo de situaciones. Aun si esas situaciones, nosotros tenemos que invertir fuerza física. Por eso, hermanos, cuando a veces estamos como, ¿vieron cuando uno dice, estoy agotado? ¿Se acuerdan? Unas semanas atrás yo les hablaba del cansancio. Y nosotros tenemos que buscar la obra del Espíritu. Porque a veces ese cansancio se quiere apoderar de nuestras vidas. El cansancio de toda esa rutina de la semana, del mes, de que uno dice, wow, ya estamos en junio. Por eso nosotros tenemos que buscar la obra del Espíritu para experimentar el renuevo de Dios. Dice, el anhelo del salmista era el de estar en la presencia de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y yo pensaba en esta frase. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos, ¿dónde está tu Dios? ¿No? ¿Cuál era el anhelo del salmista en esta frase? Estar en la casa de Dios, encontrarse en la presencia de Dios. No porque solamente acá nosotros podemos encontrar, sino porque acá ocurre algo espiritual. Amén. El otro día hablaba con alguien que yo le decía, es bueno buscar de Dios en tu casa, pero cuando vos vas a la casa de Dios, cuando vos te encontrás en la reunión de los santos, algo ocurre en lo espiritual que no va a ocurrir en tu casa. Por eso está bueno que busques de Dios en tu casa, gloria a Dios, amén, está bien. Pero hay algo que ocurre espiritualmente en la casa de Dios. Cuando le alabamos, cuando estamos todos juntos, cuando hay unidad, cuando hay armonía. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirá. Juntos y en armonía, porque allí bendición y vida eterna. Hay cosas que van a ocurrir acá, hermano. Hay cosas que van a ocurrir acá y yo le puedo ir a visitar y está bueno, o alguien te puede ir y visitar y puede orar por vos y está bueno, pero hay algo que va a ocurrir acá, porque Dios lo estableció así. Son cosas que Él estableció y yo no puedo ir contra los principios que Él estableció. Yo no puedo ser más bueno que Dios y decir, bueno, a ver, hermanito, no voy a nombrar a nadie. Bueno, Rodrigo, voy a ir a tu casa a hacerte el culto. Quédate vos en tu casa, pero voy a ir a tu casa, Rodrigo, a hacerte el culto. Vamos a llevar a los músicos, guitarra, ¿no? Y vamos a hacer un cultazo en tu casa. Está bueno eso, no está mal, pero la palabra dice que en la casa del Señor algo ocurre acá, cuando estamos juntos, en armonía. También eso es importante, armonía, porque si estamos todos juntos, en las manos, no la puedo ni ver, pero voy a adorar a Dios. Y a veces pensamos que eso está normal, está bueno, que como que Dios va a responder. No, armonía.
Armonía significa que estemos en paz, que podamos vernos, podamos saludarnos. ¿Podemos tener diferencia? Sí, podemos tener diferencia. Yo puedo pensar totalmente diferente a otro. ¿Por qué? Porque venimos de mundos diferentes. Fuimos criados de una manera diferente. Hay criterios totalmente diferentes. Aún de hecho hay personas que vienen de otros lugares, otra cultura, otro país, y también pueden opinar diferente y pueden tener una definición diferente de un mismo tema. Pero ahí es donde yo tengo que ir a la palabra de Dios. Y acá se resuelve. Porque hay cuestiones que no pueden juzgarse desde mi lógica y desde mis hábitos, desde mis costumbres. Yo tengo que ir a la palabra de Dios. Y ahí es donde se resuelve todo. Por eso nosotros tenemos que anhelar estar en la casa de Dios. Y yo me preguntaba en este tiempo, ¿anhelamos como el salmista estar en la casa de Dios? ¿O nos da lo mismo? No me responda, pero piense por un momento. ¿Anhelamos en la semana? ¿No? Porque yo a veces veo que, vieron que hay oportunidades donde tenemos que suspender el culto sí o sí, que es el tiempo de las elecciones, donde no podemos estar viniendo por el tema del horario. Y hay algunos que lo agarran como, ¡ay, qué felicidad! Hay votación este domingo, no voy. Ni se acuerdan del Dios de orar, de decir Jesús, ni bendecir los alimentos. No sé. Pero es como, no hay culto. El salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, nosotros tenemos que comprender que por un tiempo ellos estuvieron limitados y no pudieron experimentar el estar todos juntos. Entonces yo digo que tenemos que aprender a través de la experiencia para valorar. Tendremos que ser como los que no tienen a Cristo, que valoran y lloran al ser querido cuando ya no lo tienen. ¿No? Hay gente que en vida ni lo visitaban, pero cuando murió, lloraban, arriba el cajón se tiran. ¿Por qué te fuiste? Y cuando estuvo ni lo visitaste, ni te importó. Y a veces nosotros estamos iguales, porque tenemos la oportunidad. De hecho, colaboramos entre todos para poder estar en este lugar. Aprovechemos las oportunidades, no solamente el día domingo, el día jueves, sea parte de lo que Dios quiere hacer. ¿Amén? ¿Es importante? Sí es importante. Por eso tenemos que aprovechar las oportunidades y preguntarnos a nosotros, ¿realmente yo tengo ganas de estar en la presencia de Dios como el salmista? Y tal vez yo estoy saciando mi sed interna con otras cosas. Porque si no, yo tengo que experimentar sed. Yo tengo que experimentar esa sed y tengo que entender que lo único que puede saciar mi corazón es el Señor. Por eso el consejo de Pablo era que busquemos la llenura del Espíritu. Pablo decía, tenemos que buscar la llenura del Espíritu. Y hay una versión de este pasaje de Efesios, capítulo 5, 17 al 19. No sean tontos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo me atajo y hablo el paraguas, porque yo digo, ¿sabes? Con ese, ¿cómo el pastor va a decir esas cosas? No, la Biblia lo dice. Otra vez. ¿Más fuerte? Sí. No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, pues no podrán controlar, más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Así hablarán entre ustedes con salmos e himnos y cantos espirituales y elevarán al Señor alabanzas y cantos de todo corazón. Amén. Entonces fíjense que dice, no sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos controle, dice. Y antes de esto una aclaración. No se embriaguen. Otra vez. No se embriaguen. Sino dejen que el Espíritu Santo los controle. Y yo pensaba también en esto. Vio que a veces hay gente que toma un poquito y se les suelta la lengua y empieza a cantar y quiere hacer karaoke. Cristiano, dice. Pero por eso dice, mejor que los controle el Espíritu. Y ahí sí dice
pueden cantar ustedes con himnos, salmos. ¿Por qué? Porque cuando yo canto guiado por el Espíritu, no importa mi tono de voz, porque algunos dicen, no, yo no voy a cantar mucho, voy a desafino. No importa si afino o no afino. Lo importante es que yo pueda experimentar esa llenura y dejar que el Espíritu fluya, que podamos orar, que podamos cantar, que podamos alabarle al Señor, amén. Ni qué decir, experimentar el poder cantar en el Espíritu, ¿no? ¿De dónde salen las alabanzas que nosotros cantamos? De la palabra, pero de alguien que experimentó algo y escribió una canción. Díganme si nosotros también no podríamos hacer nuestras propias alabanzas, pero tiene que haber alguien que se anime, que busque de Dios, que diga, bueno, voy a escribir una canción para el Señor. Amén. Lo segundo que me muestra este salmo, justamente que podemos saciar nuestra sed, justamente en la alabanza o con la alabanza. Fíjese lo que decía el salmista. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Una de las formas de poder justamente animar nuestro corazón es a través de la alabanza, es a través de la adoración. Pero muchas veces nosotros generamos conductas que las repetimos y las sostenemos en el tiempo, como que solamente cantamos en el culto, ¿no? ¿Por qué? Y porque tenemos el que toca la batería, lleva el ritmo, el que toca el teclado, la guitarra, ¿no? Entonces hay una preparación como para, si no, no cantamos. Entonces nosotros tenemos que justamente aprender a alabarle al Señor en nuestra intimidad. Adorarle al Señor, poder nosotros tener esos momentos de intimidad, de búsqueda, donde yo le puedo cantar a Dios, porque la alabanza tiene que ver con eso. Estos salmos, si ustedes ven algunos salmos, vieron que dice, en algunas separaciones hay una palabrita que dice Selah, ¿sí? Eso es un tiempo musical, podríamos decir. Por eso ese salmo estaba acompañado con música. Por eso es importante de que yo pueda generar ese momento de cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque la mayor expresión de alegría o de felicidad en una persona es cuando canta. Cuando usted entona una canción. Cuando estamos contentos. Primordialmente hay algunos que se deprimen y bueno, también, ¿no? Le ponen un bolero, así, se ponen melancólicos. Pero la realidad es que nosotros cantamos cuando nos sentimos bien. Por eso también es bueno, como el salmista decía, no experimentar sentirme tan mal, sino el poder cantarle al Señor para, digamos, pelear o luchar contra esa sensación. El salmista recordaba cómo alababa al Señor y conducía al pueblo a la adoración en cada una de las fiestas solemnes que el pueblo tenía que celebrar. Y eran cada una de esas fiestas un recordatorio del poder de Dios. Dice, me acuerdo de estas cosas, el versículo 4, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él recordaba esos momentos. Él recordaba cómo llevaba al pueblo a la alabanza y a la adoración. Al recordar las victorias pasadas, momentos donde hemos visto con claridad la manifestación del poder de Dios, esto anima nuestro corazón. Y cuando hoy revisaba otra vez esto, yo pensaba y venía una frase a mi corazón. A veces vivimos como que Dios nunca hizo nada en nuestras vidas. Tenemos como una memoria frágil. Y vivimos como que, uy, qué difícil, qué complicado, mirá lo que tenemos que enfrentar. Pero nos olvidamos de lo que Dios hizo. Si Dios obró en nuestras vidas, ¿de dónde le rescató el Señor a usted? Dígame si no fue tremendo lo que Dios hizo en su vida. Fue tremendo lo que Dios hizo en su vida. Y a partir de ese momento, ¿no experimentó milagros después?
En la semana hablábamos, ¿no?, de la contestación de un milagro específico en la vida de una niña. ¿Sí? Hablábamos con la hermana Andrea que pidió oración por una nena que la tenían que operar de la vista. Y estaba el diagnóstico, pero mal. Perdía la vista, una nena de ¿cuánto? 4 años. 4 años, iba a quedar ciega. Y algo ocurrió. Los médicos dicen un mal diagnóstico, nosotros decimos, es el poder de Dios. Fue el Señor que contestó. Porque cambió totalmente el diagnóstico en cuanto llegó al lugar donde le iban a hacer la operación. Entonces ahí es donde nosotros vemos la mano de Dios. Nosotros podemos alegrarnos por eso. Podemos recordarlo y alentar nuestro corazón. Sí que lo podemos hacer, pero a veces no lo hacemos. No vivamos sin memoria, esto es lo que yo les decía. A veces nos olvidamos de las maravillas del Señor, lo que Dios ha hecho, cómo Dios nos ayudó, nos proveyó. En tantas situaciones, en tantos momentos difíciles, la mano de Dios se manifestó en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a olvidar? Tenemos que recordarlo, como el salmista recordaba esos buenos momentos, esos momentos de victoria. Hay que traerlos a memoria y alabarle al Señor. Si Dios lo hizo en ese momento, ¿por qué no lo va a hacer ahora? ¿Por qué Dios no va a obrar ahora? Y el Señor traía un salmo, el Salmo 77, del 9 al 12. La NBI dice: ¿se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo, como diciendo, ¿por qué Dios va a cambiar tanto si Dios en un momento obró? ¿Por qué hoy Dios no puede obrar en mi vida? Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. ¿Sabe qué, hermano? Acá nosotros encontramos un gran consejo y es el hecho de que a veces hay que recordar lo que Dios hizo. Amén. Tal vez hoy usted no esté pasando un buen momento, porque a veces nos toca pasar por momentos difíciles, pero no se olvide de lo que Dios hizo en su vida. Amén. No se olvide de lo que Dios hizo en la vida de algunos hermanos. Amén. Recuerde los testimonios, recuerde lo que Dios hizo. Cómo Dios proveyó, cómo Dios sanó, cómo Dios obró, cómo Dios libertó. El obrar de Dios, recordarlo y traerlo a memoria y así animar nuestro corazón. Ahí es donde el salmista se pregunta a sí mismo, ¿por qué voy a estar desanimado? ¿Por qué me voy a preocupar tanto al punto de deprimirme? Hay una versión que usa la palabra deprimirse. Y esto podríamos decir que es una especie de autoministración. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros venimos al culto, los hermanos nos ministran, nos sirven, nos ayudan a meternos en la presencia de Dios. ¿Usted cree que nosotros hacemos esto para esperar a los hermanos que vienen tarde? Sí, para llegar al hermanito que llega tarde. No, es porque nos animan, nos preparan, nos preparamos para recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces podemos venir bajoneados, pero cuando comenzamos a alabar a Dios, algo espiritual ocurre. Amén. Nuestra vida comienza, nuestro corazón comienza a abrirse. Nos abrimos a la presencia de Dios y estamos dispuestos a experimentar los milagros. Por eso nosotros tenemos que aprender a alabarle, a adorarle. No solamente la preparación de los hermanos, a veces tenemos la letra y ponen la letra a las canciones. ¿Y saben qué hacen algunos? Ni un aleluya les sale. No cantan, no aplauden, no llevan el ritmo. Siempre me acuerdo cuando Jonathan llegó primera vez a la iglesia. Lo habíamos invitado y a la segunda fila lo llevamos. En el centro, así que eran como 25 metros caminando hasta adelante. Y estábamos en la alabanza cantando y me mira y me dice. Y las canciones me dice, ¿dónde las leo? No, le digo, acá tenés que cantarla y las aprender así. No había ni cancionero en ese momento, tenías que aprenderse la canción.
Hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener las letras. Anímese a cantar. Anímese a cantar. ¿Recuerda lo que le decía cuando lleguemos al cielo? ¿Usted cree que va a haber un corralito de los que no quieren cantar? Ah, no, ahí está el corralito de los que no cantan. Ahí no. Todos así con la verita. Y todos aleluya cantando, los ángeles de la creación, la iglesia de Cipolletti, los hermanos de la alabanza allá, cantando delante de la presencia de Dios, la hermana Andrea con sus saludos, aleluya. Pero allá los hermanitos que no quieren cantar, cruzaditos de brazos, porque no abren la boca, hermano. Acá es para venir a alabar, para cantar al Señor, para expresar lo que uno ha traído. Y yo le puedo comprender, hermano, de que a veces, como el salmista, estaba en un momento medio complicado y se sentía desanimado. Yo lo puedo entender. Pero después hay que hacer esa autoministración y decir, ¿por qué voy a estar así? No, alma mía, vamos. Es como que uno tiene que aprender a animarse a uno mismo. Gloria a Dios cuando nosotros tenemos a alguien que viene y nos dice, vamos hermano, vamos, adelante, vamos a orar, y te anima, y vos decís, qué bueno que viene el hermano, me animó, y como que salgo adelante porque me dio una palabra de ánimo. Pero ¿y cuando no llega ese hermano? Cuando por H o por B nadie puede llegar y estás ahí, y me echo a morir, y porque nadie me visitó. ¿Y por qué Dios no me quiere? ¿No? Es como que a veces el diablo te predica y le crema al diablo que te dice Dios no está. ¿Vieron que le decían al salmista, ¿dónde está tu Dios? Siempre hay alguno que se te acerca, por ahí el menos, que vos menos crees que te va a decir, ¿y dónde está tu Dios? Mira que vos crees en Dios y va a la iglesia, mira cómo está. Ahí es donde yo tengo que decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te sentís así como deprimido? No, vamos a alabar al Señor. Y ahí es donde yo me tengo que levantar y nadie puede venir a levantarme. Hay un momento específico donde yo puedo estar rodeado de 50 personas que me aman, que me quieren animar y me quieren levantar. Pero si yo no tomo la decisión, como tomó la decisión el salmista, de decir, no, yo voy a alabar al Señor. Ahí es donde yo tengo que tomar decisiones de cambio y alabar al Señor. ¿Por qué voy a estar desanimado? ¿Por qué me voy a deprimir? Yo tengo que aprender a autoministrarme. En los momentos de desánimo, nada mejor que tomar la decisión de alabarle a Dios, recordando lo que Dios ha hecho. Recuerde de dónde Dios le sacó, hermano. Recuerde lo que Dios hizo en su vida. Tantas maravillas, tantos milagros hemos experimentado en nuestra vida. ¿Cómo no alabarle al Señor? ¿Cómo no alabarle al Señor? Amén. Amén. Y lo tercero que Dios hablaba con respecto a este salmo es que a veces tenemos que animar nuestro corazón al recordar quién es el Señor. No solamente lo que Él hizo, sino también recordar quién es el Señor. Fíjense que cuando termina el salmo, dice, pero el versículo 8, dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía. Y ahí se vuelve otra vez a deprimir. ¿Por qué me has olvidado de mí? Le dice, roca mía, es como esa contradicción que a veces a nosotros nos pasa. Que decimos, voy a creer, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y otra vez se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No solamente él recordaba lo que Dios había hecho en favor de su vida, sino que nosotros tenemos que recordar en quién hemos confiado. ¿A dónde hemos apoyado nuestro corazón? Confiar significa justamente eso, apoyarse en algo seguro. Y nosotros nos hemos apoyado completamente en el Señor. Por eso cuando atravesamos situaciones adversas, a veces sin darnos cuenta nos olvidamos en quién hemos confiado, a dónde hemos apoyado nuestro corazón.
y nos venimos abajo. Por eso yo tengo que hacer este ejercicio de recordar quién es Dios para mí, quién es el Señor en mi vida. Yo tengo que aprender a anclar mi corazón en la presencia de Dios para poder experimentar convicciones certeras y seguras. Porque si yo no anclo mi corazón en la presencia de Dios a través de la palabra, solamente voy a tener una vida emocional. Una vida que se sostiene si se siente bien. Pero hay veces que no nos vamos a sentir bien. Ahí es donde yo tengo que recordar la palabra. Ahí es donde yo me tengo que sostener en la palabra de Dios y creer que Él es mi Dios. Fíjense que el salmista decía, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. ¿En quién hemos creído? Hebreos capítulo 6, 18 al 20. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Lo comprendió? Fíjese que dice, dos cosas hay, promesa y juramento. Las dos las hizo el Señor. Dice, no pueden cambiar. Por eso Dios no miente. Dios no miente. Ahora dice, estas promesas son como un ancla para mí. Son como un ancla que me ancla en la presencia de Dios. Yo puedo tirar esa ancla en la presencia de Dios. Porque Dios prometió y la palabra son sus promesas. Por eso yo las puedo creer, yo puedo confiar. Yo sé que Él es mi ayudador. Yo sé que Él está para ayudarme. Él quiere tener amistad profunda conmigo. Él quiere relacionarse conmigo. Él quiere estar ahí. Dios sabe lo que yo necesito. Sí que sabe. Antes de que yo lo saque de la boca, Dios ya lo sabe. Sabe lo que le quiero pedir y lo que yo anhelo y lo que hay en mi corazón. Pero ¿por qué estableció la oración? Para que nos relacionemos, para que hablemos, para que podamos estar juntos, para que podamos justamente tener comunión, amistad profunda con Él. Por eso yo puedo experimentar seguridad en el Señor. Saben que en los originales nos da a entender que Él es quien produce en nuestras vidas liberación del pecado. Nos proporciona auxilio en los momentos de peligro, nos provee la victoria y nos hace prósperos en todo momento, aún en los momentos que necesitamos salud. Dios es todo. Entonces, ¿cómo no venir a Él? ¿Cómo no venir a su presencia? ¿Cómo no volcar mi corazón delante de su presencia y dejarlo ahí? Es el mejor lugar. Por eso el salmista decía, yo aún he de alabarle, porque Él es mi Dios. Amén. Y yo me preguntaba esto, hermano. ¿Entendemos lo que es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios para usted? Dígame, alguna respuesta. Y ya con esto terminamos. Es mi fortaleza, es amor, es mi Padre, es esperanza. ¿Qué es para mí el Señor? Es mi proveedor, es mi paz, pero Él es todo. Y la realidad es que sí, hermano, Él es todo. Entonces, ¿por qué a veces no vamos a la presencia de Dios? Fíjense lo ilógico de nuestra propia conducta, que conociendo del Señor, que teniendo la oportunidad de ir a aquel que ya sabe lo que le voy a pedir, pero Él quiere relacionarse, quiere que le hablemos, quiere que nos comuniquemos, quiere entablar una amistad. Y a veces no lo hacemos. Por eso el salmista decía, no, yo voy a alabarle al Señor, porque Él es mi salvación. Él es mi salvación. De Él viene la salvación de mi alma. Él es el que nos salvó. Amén. Amén. ¿Y usted cree que nos salvó para después hacernos sufrir otra vez?
o que Él desea y quiere y disfruta, porque eso es lo que el enemigo a veces quiere que creamos, que el Señor disfruta nuestro sufrimiento. No, hermano, Dios no disfruta nuestro crecimiento, nuestro sufrimiento. A veces lo permite porque es nuestra forma de aprender a través de las crisis. Es la forma de aferrarnos a Él. ¿Y saben qué? Tenía un profesor que decía, a veces le dejamos la pedagogía del dolor al Señor como única opción. ¿Por qué? Porque cuando estamos mal buscamos de Dios. Entonces Dios dice, bueno, si es el único método que me deja, voy a permitir cierta situación. Y a veces nosotros mismos nos enojamos con Dios y decimos, pero ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Y por qué no le buscamos a Él en el mejor de los momentos? Cuando estamos bien, cuando estamos bendecidos, prosperados, cuando nos va maravillosamente bien, nos soltamos. Chao Dios. Y así nos va también después. Y entramos en este círculo de ¿por qué te abates, oh alma mía? Aún así, hermano, Dios siempre nos va a estar esperando. Porque Él no nos va a abandonar. Para terminar, Isaías 49:15. Isaías 49:15 dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún cuando ella lo olvidare, yo no me olvidaré. ¿Sabe qué, hermano? Puede existir la posibilidad de que alguien que dé a luz abandone a su hijo. De hecho, sabemos de casos, no es la mayoría. Pero que puede haber casos, puede haber casos. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Yo no lo voy a hacer. Él nos trajo a salvación y a vida eterna porque nos ama. Y nunca nos va a olvidar. Por eso las situaciones que a veces nos tocan vivir es parte de nuestro crecimiento de fe. Pero no porque Dios se olvidó de mí. Es parte de mi crecimiento de fe. Entendámoslo así. Y aún en medio de esa situación, yo tengo que aprender a tener la actitud del salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? No, vamos. Yo voy a alabar al Señor. Amén. Amén. Aprendamos a dejar nuestro corazón en la presencia de Dios. Es el mejor lugar, hermano. Este es tiempo de invertir en saciar mi corazón delante de la presencia de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar.